¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al webinar sobre arte, investigación y educación. Es un placer tenerlos aquí. Les damos la bienvenida en nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Ricardo Palma y de la Maestría en Educación por el Arte. Esta noche es un espacio de reflexión, de aprendizaje sobre el impacto del arte en la educación. Un tema muy crucial en esta temporada y en esta época, donde definitivamente el arte es un medio de formación y ahora se le está dando una categoría mucho más, que no solamente el placer de la técnica, no solamente el placer de hacer arte como un sentido especial de poder canalizar las emociones, sino porque va mucho más allá. Es un tema de formación, un tema naturalmente de ese espacio de relajamiento, pero también tiene que ver con ese aspecto de la investigación. Esto es naturalmente para los artes educadores. Encontrar entre la investigación ese proceso que está relacionado en esa triada, educar, investigar y crear, que nos da totalmente esto que es el arte. Bueno, este encuentro forma parte de las actividades, como les decía, de la Maestría en Educación por el Arte, un programa diseñado para potenciar el aprendizaje a través de la experiencia artística, la innovación y la pedagogía. Hoy día los vamos a invitar también a compartir sus experiencias a través de sus preguntas y bueno, hagamos de este espacio, de este encuentro, de este webinar, un espacio que nos enriquezca a todos, a ustedes y a nosotros, como maestros de esta maestría en educación por el arte. Esta noche nos acompañan tres grandes maestros, Rocío Corcuera, Fernando Ruiz y Miguel Ángel Vallejo, para quienes nuestro agradecimiento y nuestra gratitud y nuestros aplausos esta noche. Vamos a comenzar con Rocío y permítanme leer un poco de Rocío. De hecho, es una maestra muy distinguida, es licenciada en educación, con especialidad en educación artística, profesora de artes visuales, ha estudiado, ha estudiado la maestría en educación por el arte, magíster en educación por el arte de nuestra casa de estudios, es coordinadora de proyectos de desarrollo de educación, arte e interculturalidad. Hasta en los programas Warmailu y Wiñay Muju como experiencias zonales. Es consultora del Ministerio de Educación, coautora de libros escolares como Mi taller de arte en la editorial Bruño. Rocío, muchísimas gracias por compartir tu experiencia en esa diversidad desde la docencia, de la gestión, desde la propuesta, desde la investigación. Te damos la palabra para que tú puedas comenzar con nosotros a darnos ese poquito en 15 minutos. Bienvenida. Muchísimas gracias, Emma, por la invitación. Efectivamente, yo estudié hace mucho tiempo esta maestría en Educación por el Arte y luego he asumido la docencia también allí en el curso de Integración de las Artes. El seminario, taller de integración de las artes propiamente, es como el curso se denomina. Y es en ese sentido que quiero compartir esta noche, ¿sí? Porque en realidad hablamos en distintos ámbitos de las artes, de la integración de estas, y hay bastante polémica en relación a la importancia o la necesidad de llevarlas de manera integrada a la educación. No es tan sencillo ni es tan casual, ¿sí? Pero vamos por aquí con algunas premisas, ¿sí? Yo he colocado aquí esto como premisas para abordar la integración de las artes, partiendo de algunas reflexiones, ¿no? En todas las culturas, ¿cierto? Las personas, que somos seres simbólicos, nos cuestionamos acerca de nuestra existencia y encontramos modos diversos con los cuales compartimos nuestra manera particular de ver el mundo y de comprenderlo, ¿no? Esto en ciertas culturas se denomina artes, pero no en todas.
y particularmente en nuestro Perú, que es muy diverso culturalmente, ¿sí? Y donde hay muy diferentes maneras de ver el mundo, en algunos casos no se maneja por sus lenguas originarias eh, la palabra arte y tampoco la noción de artes. Entonces, estamos partiendo de que cuando hablamos de integrar las artes, estamos usando un término que en distintos contextos puede ser entendido de distintas maneras, ¿no? Y así se manifiesta en un documento de la OEI que dice: la educación artística debe ser multicultural, tener en cuenta la cultura en su diversidad y proscribir toda tentativa de jerarquización entre las expresiones artísticas de las distintas culturas. Y también nos dice, ¿no? La ruta de la educación artística, que cualquier lista de campos de las artes debe considerarse una clasificación pragmática, siempre cambiante y nunca excluyente, ¿no? Entonces, si estamos hablando de integrar las artes, estamos dando por sentado que existen diversas artes y que se les suele llamar, ¿no?, lenguajes artísticos o disciplinas artísticas, etc. Y usualmente hablamos en este sentido de la música, la danza, el teatro, las artes visuales. Puede que incluyamos las artes audiovisuales, la literatura, el arte dramático, que abarca más allá del teatro propiamente. Pero queda corto, en realidad. No siempre se pueden nombrar tal cual estas disciplinas artísticas o lenguajes como únicos, ¿no? Y todo esto ha influido en la educación y en lo que propiamente llevamos a la escuela formal, a la educación básica, ¿sí? Sin embargo, tengamos en cuenta que actualmente cada vez más se pide, inclusive se nos exige como docentes de arte integrar varios lenguajes, prepararnos en varios, y tengamos en cuenta que esto, que a veces puede parecer algo muy actual, muy nuevo, se remonta también a tiempos ancestrales. Y por ejemplo en el Perú, ¿sí?, podemos mencionar que los taqui eran integración de las artes, pero no se denominaban o se veían como artes, pero ahora lo podemos considerar así, ¿no? Son un ejemplo de la integración de las artes desde tiempos muy antiguos en nuestro país, ¿sí? Música, danza, teatro, las plásticas estaban totalmente allí, con un sentido ritual, ¿sí? Entonces estaba haciéndose integración de las artes, pero desde otra concepción no vista como artes, ¿no? Y sin embargo, bueno, así como esto que se da en distintas épocas de manera integrada, también es cierto que no podemos dejar de lado la importancia de conservar cada lenguaje de una manera específica, puntual, ¿no?, independiente, como por ejemplo música como música, ¿no? O sea, con todos los elementos de su lenguaje, no necesariamente integrado a otras manifestaciones. O sea, es tan importante también mantener esa especificidad, ¿no? Y por ejemplo, recordemos que esto se hace presente en nuestra educación formal, ¿no? En alguna época, en los 60s, en los 70s, a la escuela llegaban como curso artes plásticas, música, ¿sí? En ocasiones muy esporádicas estaba presente la danza, por ejemplo, ¿no?, solo para presentaciones, pero como parte del currículo estaban artes plásticas y música, cosa que les daba en realidad bastante importancia porque habían dos, digamos, tenían su tiempo. En los 90, por ejemplo, surge el área de comunicación integral y tenía como componente la comunicación artística estética.
y en la primaria no tenía horas específicas. Es como que las artes salieron en esa época. Eso también nos hace ver la importancia que se le daba, ¿no? En el 2005 se nuevamente regresa como área y se denomina Educación por el Arte, con 2 horas semanales y 4 lenguajes, ¿sí? Música, danza, teatro y artes visuales. 4 lenguajes que debían como turnarse, separados, ¿sí? En el 2009 el currículo cambia al área de arte en general y mantiene esos 4 lenguajes por turnos. Y en el 2016, con el currículo que tenemos actualmente, con un enfoque multicultural e interdisciplinario, ¿no? Se habla del área de arte y cultura, ¿sí? Y con este enfoque interdisciplinario se asume que no es que debemos hacer 4 lenguajes, ni turnarlos, sino que el enfoque es interdisciplinario y eso significa que podemos integrar las artes, dar énfasis a una o a otra, vincularse y que no necesariamente son estas 4, porque integrar las artes puede abarcar mucho más. Pueden estar a veces separadas, a veces juntas, algunas, otras no. Es una manera distinta de ver, ¿no? Y eso, me voy a saltar esta partecita, la tendencia creciente es a la integración, pero, digamos, no debería ser algo que ponga también en aprietos a muchos docentes, aunque debemos prepararnos, ¿no? Y esto genera polémica en muchos países. Por ejemplo, para mencionar solamente uno, en Guatemala, ¿no? Han eliminado música del currículo de la educación básica, ¿sí? Y han puesto esta manera de artes integradas, le llaman allí. Y hay unas movidas muy grandes para exigir que se mantenga música como un curso, ¿no? Que no están de acuerdo con este modo integrado de trabajar las artes porque se pierde la especificidad. Entonces, es polémico, pro y contras. ¿Cuánto podemos hacer en los tiempos que tenemos? En fin, veamos por el lado de los beneficios, ¿sí? Y sabemos que llevarlo a la escuela como artes integradas es complejo, pero a la vez interesante. Sabemos que el arte es un derecho humano, forma parte de los derechos culturales, muchas veces han estado integrados de por sí en muchas manifestaciones artísticas. Ya las artes se integran de por sí. Entonces, ¿por qué integrar? ¿Cuándo es pertinente? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Y para qué? ¿En qué casos? No siempre, probablemente, ¿no? Hay muy distintos modos de integrar las artes, ¿no? Pasando de un lenguaje a otro, en talleres laboratorio, integrando a partir de elementos formales o de algunos aspectos comunes de los lenguajes, añadiendo un lenguaje a alguno del cual partimos y le damos énfasis, o en proyectos a partir de temáticas que dan la oportunidad para trabajar interdisciplinariamente, ¿no? Acá tengo algunos ejemplos de lo trabajado en el seminario Taller de Integración de las Artes de la Maestría en Educación por el Arte. Acá tengo varias escenas de un trabajo que hacemos en el que trabajamos a partir del patrimonio cultural del Perú, ¿sí? Y donde los estudiantes crean, producen, integrando varias artes a partir de las fortalezas que tienen, porque nuestros estudiantes a veces dominan algún lenguaje, pero obviamente no todos, y se van preparando en los demás. Entonces, trabajando en equipo, integran las artes, ¿sí? Pero partiendo de la investigación, en este caso, de la investigación de algún determinada manifestación artístico-cultural que es patrimonio de nuestra nación, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo,
un trabajo más bien que fortalece un lenguaje, porque nuestros estudiantes, al ser de diversos lenguajes, por ejemplo, hay alguien de danza que baila, se pone la máscara, pero que no ha hecho máscaras antes, ¿no? Y en esta ocasión, en el 2023, la opción fue por allí, en otras ocasiones es otra la opción, ¿no? Entonces, en este caso, todo el grupo que dominan distintos lenguajes se fortalecen en alguno de ellos y contamos con la potencialidad de aquellas personas del equipo que sí vienen de las artes visuales o plásticas, ¿no? Entonces trabajamos potenciando capacidades, pero también a partir de la riqueza del equipo, de las fortalezas del equipo, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos de este trabajo realizado en el 2023. Algunos de gente que recién está aprendiendo esto y otros de personas que ya vienen con experiencia, ¿no? Y bueno, vamos adecuándonos también a lo que trae el equipo. Por ejemplo, en el grupo de la maestría anterior hicimos tejido porque había gente que trabajaba en este lenguaje, ¿no? Que es visual, que es plástico, ¿sí? Entonces, lo importante es cómo desde las artes, desde este trabajo, podemos hablar de nosotros, podemos redescubrirnos, podemos tejer nuestra identidad. En este caso nosotros lo vinculamos con la práctica del tejido, que también es algo, es un lenguaje muy destacado en nuestro país desde tiempos antiguos, muy antiguos, milenarios en realidad. Nosotros en la maestría también, en este curso, trabajamos con temáticas sociales. Cada grupo elige una temática social y desde las fortalezas del equipo, que como he mencionado, se han preparado en alguno de los lenguajes en su carrera inicial, por ejemplo, gente que viene de teatro o que viene de danza o que viene de música, haciendo equipo, trabajan una problemática social, aportando cada una su fortaleza y en ese sentido crean una producción, crean una obra artística, ¿sí? Que integra varios lenguajes, ¿no? Y se van fortaleciendo unos a otros. Eso ha resultado muy, muy interesante en la manera de trabajar para complementar y poder responder luego, en muchos casos, a la demanda laboral que tienen en la educación básica, porque en muchos casos son docentes de arte y cultura que se les solicita trabajar en varios lenguajes. Por lo tanto, aquí nos estamos fortaleciendo en trabajar en varios lenguajes, no separados, sino integrados a una creación que en algún momento nos puede exigir alguna solución dramática y en otros casos no necesariamente puede ser otra. O sea, no es esta idea de soy un docente o una docente que me formé en visuales, pero que tengo que hacer todo por turnos, sino que integro en la creación la posibilidad que me dan las diversas artes manejando sus diversos lenguajes, ¿no? Bueno, voy a terminar dándoles una idea de estos proyectos que mencioné en los que indagan nuestros estudiantes en el patrimonio cultural peruano y poniendo sus fortalezas y complementándose, pueden hacer un trabajo de integración de las artes que a la vez nos informe y nos enriquezca sobre el patrimonio cultural peruano y nos dé herramientas para poder trabajar ya sea en la educación básica regular o en otros ámbitos, como en el ámbito de museos, en el ámbito de talleres, de la gestión cultural, donde muchos y muchas de nuestros estudiantes trabajan, ¿no? Así que bueno,
Paso a compartir, me dicen si, si se escucha bien. Un ratito. No se ve la imagen, no se ve la imagen, Rocío. ¿No se ve la imagen? No, no se está viendo la imagen. Yo sí lo veo. A ver, voy a intentar nuevamente, ¿ya? Porque hace un ratito sí se veía, ¿verdad? Sí, Sí. Allí se ve, Sí, sí se ve. Eh, allí si lo pongo en pantalla completa se ve, Sí se ve. ya. sí, sí se ve. ¿Y se escucha? Sí, también. Ok. Es un extracto de lo que presentó cada uno de los grupos. Como ven, tenemos trabajo plástico, musical, dramático, han creado máscaras, han creado vestuarios. Y obviamente los que saben tocar instrumentos están en ese rol, se van complementando, ¿no? Cada grupo eligió una manifestación artístico-cultural, en muchos casos vinculado a sus raíces culturales de algunas de las personas del equipo, y crearon, ¿no? Una propuesta en la que complementen sus habilidades y nos puedan dar un momento a la vez creativo e informativo. En este caso, por ejemplo, los Diablitos de Tucumé, donde trabajaba uno de los docentes que está allí presente. En algunos casos han usado el audiovisual inclusive. Y en algunos casos nos han hecho partícipes a todo el equipo, a todo el grupo, como parte de la celebración. En este caso, trabajaron en relación a la Virgen de la Candelaria, ¿no? Ahí está la Virgen atrás, era una Virgen bien rebelde que cuestionaba muchas cosas, cuestionaba inclusive el modo como se vive la fiesta o cómo termina, ¿no? O sea, tenía toda esta creación un sentido crítico, ¿no? Y obviamente aquí habían personas, algunas, que sabían bailar, que habían bailado a la Virgen de la Candelaria. No todo el mundo podía asumir ese rol, pero igual otras personas podían aprender de ella y también bailar, y otras así asumir distintos roles, es decir, irse complementando, ¿no? Ese es el modo en el que hemos trabajado alguna de las propuestas de los proyectos en el Seminario Taller de Integración de las Artes, como para poder aportar a la formación de docentes que en gran medida trabajan en la educación básica, aunque también en otros roles, ¿no? Muchas gracias, Rocío. Definitivamente, desde la integración, desde la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo y la investigación,
se va gestando, ¿no? Un primer reconocimiento personal desde el estudiante, ¿no? Y obviamente dándole las posibilidades mucho más para que él pueda ejercer esa posibilidad dentro de sus estudiantes, ya sea en cualquier nivel de educación, ¿no? Desde la básica regular, desde la superior, desde otros aspectos, e incluso desde el redescubrimiento, que es la parte cognitiva, y la toma de conciencia y la identidad, ¿no? Un elemento esencial de formación en nuestros estudiantes de básica regular y superior, obviamente, pero también desde la producción, ¿no? Cómo a través de las fortalezas del colectivo se puede generar realmente una producción y cómo ellos a su vez puedan gestar en sus propias instituciones, ¿no? Cosa que de pronto solamente en algunos casos un maestro arte educador era o enseñaba la danza o enseñaba cualquier lenguaje artístico, ¿no? Entonces, la currícula nos está demostrando que sí es factible hacerlo, pero obviamente tenemos que tener este sentido de investigación desde la creatividad, desde la producción, para poder, de hecho, resolver situaciones e innovar desde el arte la producción del conocimiento, ¿no? Gracias, Rocío, muy amable por tu presencia esta noche. Muchas gracias. Muchas Vamos gracias. a pasar ahora, gracias a ti, vamos a pasar ahora a otro maestro. Él es Fernando Ruiz Vallejos, educador, comunicador. Así. Hablando al, al inicio de esta posibilidad de hacer este webinar con Emma, decía, bueno, ¿cómo te consideras tú, no? ¿Qué cosa se sientes tú en relación a esta maestría de educación por el arte? Bueno, le digo, yo soy parte de la educación, yo soy educador por San Marcos, y luego también comunicador, la práctica sobre todo a nivel de radio, televisión educativa y de la enseñanza de historia de la comunicación, de fundamento de la comunicación. Y finalmente también pues soy un cinéfilo, ¿no? Durante buen tiempo me he dedicado ya a los cineclubs, a la creación de cineclubs. Estuve en el Cineclub San Marcos y estuvimos también en el Centro de Orientación Cinematográfica de la Iglesia Católica, en fin. Entonces, todo esto ha coincidido en llevar conmigo en el cine una reflexión respecto a otros caminos que justamente en el cine, como lenguaje causa, se juntan. En el cine hay pintura, en el cine hay teatro, en el cine hay fotografía, en el cine hay ambiente creativo, por lo tanto también hay arquitectura. En fin, en el cine se funden las diversas disciplinas artísticas, por supuesto que está la música también. En ese sentido es que justamente el planteamiento primero, si pueden pasar desde la primera diapositiva, porque acá está la última más bien, por favor, Emma. La primera, ¿es posible? Emma, ¿me Sí, Fernando, escuchas? un segundito. Sí, Sí, te sí, escucho. sí, pero está en la última. Quisiera ver la primera diapositiva. Esa es la primera. Bien. Eh, Justamente estaba hablando de eso, ¿no? Educación, comunicación, cinefilia en busca del proceso creativo. ¿Qué he encontrado al comienzo cuando era niño y visitaba, salía de Barranco, mi casa iba hasta Lima con mi padre y veía las pinturas en las iglesias, veía los edificios en el trayecto, en la Plaza Carmen, Museo de Arte, en fin. Y entonces todo esto me iba dando idea de que habían diversas manifestaciones, diversas maneras, diversas formas de expresión. Y justamente eso me llevó también a considerar cuando vi el cine que esto era un campo infinito, muy grande, que abarcando todo, tomaba la riqueza de todos, se servía de ella y también lo servía. Entonces, hay películas como justamente este fotograma que estoy presentando acá,
de la película Sueños de Akira Kurosawa, en la cual hay diversos cortos, unos 10, 15 minutos, 20 minutos cada corto, y este está referido a un estudiante de pintura que entra a un museo y resulta que entra a uno de los cuadros de Van Gogh. Es tal su pasión por el arte pictórico y por la pintura de Van Gogh que entra al cuadro y se encuentra con el mismo Van Gogh. Y entonces lo interroga y en un momento determinado Van Gogh le dice, disculpe, pero no puedo seguir conversando con usted porque busco la luz, busco el sol se está yendo, tengo que ir. Y él se queda impresionado y luego comienza a caminar y resulta que en las calles son los cuadros de Van Gogh. Bueno, toda esta sensibilidad expresada por el gran cineasta japonés Akira Kurosawa en esta película Sueños, nueve cortometrajes, es extraordinaria, por favor, si no la han visto, véanla, se da justamente con el sentido de una expresión del amor por la pintura, del amor por la creación. Y este momento justamente es en el cual está en proceso creativo mirando la luz y buscando la luz. Y por eso se le va el sol y él tiene que seguir, Van Gogh tiene que ir en busca de la luz. Ese es el sentido. Seguimos a la siguiente, por favor. En lo que respecta a educación, eh, el aprender haciendo de John Dewey ha sido durante mucho tiempo una guía fundamental. Hay que aprender, pero haciendo. Entonces, la mejor forma, sí, puedes aprender escuchando, puedes aprender leyendo, puedes aprender viendo, pero si no lo haces, no está completo, hay que aprender haciendo. ¿De acuerdo? Hay que aprender haciendo. Por lo tanto, hay que aprender, en el caso del arte, en el caso de la educación por el arte, haciendo arte, reflexionando sobre este, pero también haciendo. Y las personas que llegan a la maestría generalmente llegan justamente desde una experiencia educativa artística o algún caso he tenido de una educadora o educador que se han acercado no porque sean artistas, pero sí porque aman el arte, les encanta el arte, viven el arte, ¿no? Entonces, por allí también perfectamente. Luego la congruencia, autenticidad, empatía, respeto de Carl Rogers, su libro sobre el proceso educativo, sus libros, ¿no? El proceso de convertirse en persona, o Becoming a Person, de Carl Rogers, habla justamente de que la actitud con el alumnado debe ser congruente, auténtica, ¿no? Y empática, ponerse en el lugar de y respetar, y con el respeto debido. Toda persona merece respeto. Este planteamiento es un planteamiento clave en la integración del sentido de la educación por el arte, porque yo me acerco y veo esa autenticidad en la expresión del artista. En ese momento, la siento o no la siento, depende de mí. Puedo ver una pintura en un momento determinado de mi existencia y unos años más tarde otra vez verla y seguramente siento otra cosa. O no, siento de repente una atracción inmensa que no la sentía antes, o me doy cuenta de un detalle que no había sentido antes. Todo esto está en la línea de una sensibilización que todo artista seguramente, por supuesto, tiene, pero que hay que integrarla justamente a un planteamiento de formación, planteamiento educativo, ya que se entienda que la educación por el arte debe actuar justamente con estos lineamientos de ponerse en el lugar del otro, de ser congruente, de ser auténtico y de respetar. Y finalmente este planteamiento, reflexión sobre el mundo para transformarlo. Eso es la educación para Paulo Freire, el gran educador brasileño, el autor de Pedagogía del Oprimido, ¿no es cierto? El autor de Concientización. Esta obra es clave para poder plantearse también, a mi juicio, en educación por el arte, porque el arte transforma, porque el arte produce cambios, porque el arte no solamente lleva consigo la fuerza creativa de quien lo hace, sino también deja una impronta de esa fuerza creativa en aquel que la ve, que la escucha, que la siente, que trata de reinterpretarla. Cuando uno escucha una melodía hermosa, trata de por lo menos silbarla o tararearla para recordarla, porque le ha quedado muy fuertemente anclada en el espíritu. Entonces, la educación está por allí, está revoloteando, estás haciendo sentir
puede compartir, debe compartir con el arte. Seguimos, por favor. La siguiente. Comunicación. Bueno, a partir de este planteamiento de Paul Balzac, ¿no? De la Escuela de Palo Alto, eh, que dice, no se puede no comunicar. Es decir, no se puede dejar de comunicar. Uno siempre está comunicando. Se estudia mucho, yo les hablo de esto a los alumnos, de la comunicación no verbal. Los gestos comunican, la mirada comunica, el ritmo de respiración comunica. Todo esto es parte de un ser humano. Hay tics que generalmente se hacen de parte de los expositores ante la televisión que ustedes repararán que son recurrentes, no son tics. Aparecen los gestos nuevamente y caracterizan a la persona. Entonces, no se puede no comunicar. La palabra, la respiración, la mirada, las cejas, ¿no? Fruncidas o no, el mentón, que dicen que es el triángulo del miedo, junto con la nariz y la boca, todo esto comunica. La comprensión de los medios como las intenciones del hombre, bueno, si Marshall McLuhan, el canadiense famoso que creó esta obra y muchas obras más, El aula sin muros, entre otras, justamente ahora estaría, yo no sé, seguramente estaría en el colmo de la dicha o en el colmo de la sorpresa, pero no tanta, porque él habló de comprender a los medios de comunicación como si fueran extensiones del ser humano, es decir, como elementos que hacían ver más allá de lo que uno podía ver, hacían escuchar más allá de lo que uno podía escuchar normalmente con sus propios sentidos. Estamos hablando de la televisión y de la radio y del teléfono. Pero además, también la idea de que estos medios eran como unas extensiones que iban más allá y que podían hacer que el hombre abarcara. Imagínenselo a Marshall McLuhan, ¿no? Que impresionó a todos en la década del 60, 70 con estos planteamientos, entre los cuales estaba también un librito que se sacó muy pequeño, La educación en el futuro, según McLuhan, en la cual se decía que McLuhan planteaba que en el futuro los niños no van a aprender tanto, ¿no? Memorizando, porque todo lo van a tener al alcance para hacerlo, para pensarlo, crearlo y hacerlo. Y justamente es eso lo que estamos viviendo en este momento con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces eso es parte también de una vivencia. Y fue, por otro lado, de los medios a las mediaciones de Jesús Martín Barbero, un español avecindado en Colombia, un gran maestro para toda América Latina en comunicación, catedrático de diversas universidades y además un propulsor de una comprensión de los medios de comunicación, no solamente como el programa que yo veo, que yo escucho, que voy al cine, la película y la veo, sino como lo que implica el ir a verla, para mí, lo que implica el escuchar una melodía o un programa de radio, para mí una transmisión deportiva, lo que implica. Y esto está ocasionando también algo que es verdaderamente importante, porque, por ejemplo, se da el caso de una persona que vive solo, que entra a su casa, no hay nadie, por supuesto, y se va a la cocina, pero prende la televisión que está en la sala. La televisión no la ve, no se sienta a verla, pero está allí y está de alguna manera acompañando. Entonces, de los medios a las mediaciones, esa es la mediación. Son procesos que se dan a partir de los medios de comunicación y su expresión en la persona. O la fantasía, la ensoñación, o el planteamiento de la tensión nerviosa que uno requiere ahora, más que nunca en una época de muchas tensiones, lo vivimos cada día, no solamente en nuestro país, nuestra ciudad, sino en el mundo. Y todo esto está acompañado no solamente de noticieros que nos dan noticias, sino también de las series de televisión que abundan, las series, ¿no? Y entonces el mainstream manda justamente una serie de productos que hace que nosotros casi reemplacemos ese tipo de respiración normal que tendríamos sin ver nada por una respiración entrecortada muchas veces porque estamos frente al suspenso que está viviendo con nosotros.
Entonces, todas estas cosas, bueno, pues están para mucho más, por supuesto, mucho más autores, en fin, he recogido estos tres solamente, pero era para poder justificar desde dónde me estoy acercando a la materia que justamente está en mis manos, ¿no? Que es la de el proceso creativo, la investigación del proceso creativo. Seguimos, por favor. He puesto esos tres afiches porque me parece interesante, en tanto que, primero, que son latinoamericanos, Estación Central do Brasil, de Walter Salles, ¿no? Que es una película brasileña famosa, muy hermosa, por favor, véanla, si no la han visto, extraordinaria. Tinta Roja, de nuestro Francisco Lombardi, peruano, y también es fabulosa, mereció premios también. Y luego El secreto de sus ojos de Argentina, que es excelente también. Entonces, esto da idea de mundos que se van dando. En un caso, un niño que ha perdido a su madre y una señora que lo lleva, pero antes de llevarlo para buscar a su padre, porque ha quedado huérfano, está solo, y su padre no vive con su madre, antes de esto, ella ha querido venderlo, deshacerse de la criatura porque le fastidia. Entonces, esto es importante, esto es interesante. Y analizar esto, ella se gana la vida escribiendo cartas a los que son analfabetos en la estación central de tren de, de Río de Janeiro. Eso es lo que hace. Y la madre de este chico llega a dictarle una carta para su marido, diciéndole, el cual está separado, diciéndole, tenemos que reunirnos, tenemos que vernos, los chicos crecen, en fin. Y resulta que la madre trastabilla, se tropieza y cae y pasa un tren y la mata. ¿Quién se hace cargo del chico? La señora esta comienza a buscarlo, lo ubica y lo lleva, pero lo lleva para poder venderlo en un sitio. Y viene una amiga que es profesora, como ella, y le dice, no le debes venderlo. No le voy a contar toda la película, pero el trayecto de esta película es, en principio, simbólicamente, el tren que siempre llega al mismo sitio. Pero cuando ella emprende la búsqueda del padre con el niño, hacen un montón de caminos porque tienen que ir a un lugar y a otro. Y pasan de un tren que va siempre sobre los rieles a una camioneta, a una motocicleta, a un automóvil, a caminando, en fin. Y en el camino, el niño más bien conquista el espíritu del amor. Bueno, las otras no se las voy a contar tanto porque no tengo tanto tiempo, pero imagínense lo que es esto, todo lo que conlleva. Y allí estoy encontrando algo que me es muy grato, que son los valores. He trabajado mucho cine y valores, ¿no? En la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima durante 10 años, con un auspicio de la UNESCO y la facultad, por supuesto. Y entonces ha sido muy interesante descubrir en los alumnos que de repente les preocupaba, sin haberlo sabido, ese personaje. Antes no lo sabían porque no lo habían visto. Y lo han descubierto no porque yo les diga, sino porque ellos en el cine debate después de la película lo han visto. ¿Estás preocupado por ese personaje? ¿Por qué crees que estás preocupado por ese personaje? Y han encontrado de repente que su opinión, aunada a la de los otros, se enriquecía. Y que ellos no habían visto lo que habían visto los otros. Y entonces ese mirar se potenciaba. Y entonces todo este trabajo es el que yo intento llevar a cabo por esta mirada de cinefilia, de querer justamente a anclar en ese proceso, en este caso del curso, de investigación del proceso creativo, ¿no? El proceso que implica el crear. La última, por favor, la otra diapositiva, eso es. Dentro del proceso creativo artístico, yo planteo este libro de Mentes Creativas de Howard Gardner, famoso psicólogo, que un día determinado de una charla, después otro día determinado de otra charla, y de repente se dio cuenta que los que más asistían a sus charlas eran profesores. Y le dijo, ¿por qué asisten a sus charlas? Porque nos parecen interesantísimas, porque esas cosas tenemos que saberlas. Y entre otras cosas, Garner les había hablado de las mentes creativas. Yo aprovecho de las 8 o 9 síntesis de la vida
de estas mentes creativas unos 4 autores, ¿no? Unos 4 célebres pensadores y actores de la vida contemporánea en el siglo XX, ¿no? Está Freud, está Einstein, está Mahatma Gandhi, está Picasso. Son mentes creadoras. El curso ancla también justamente sobre eso, sobre el sentido de la creación, desde el arte, pero también desde la política. Desde la política, pero también desde lo que es un planteamiento de introspección de la persona, la psicología, y así por el estilo. Y entonces, estos 4 personajes tienen que ser estudiados, pero ese estudio implica investigar, juntamente con el libro lo que es la vida de estos autores en relación con lo que ha sido su mundo infantil y el proceso creativo dentro de su mundo infantil, cómo se había ido dando la inquietud por expresarse, y por otro lado también lo que es el campo en el cual han aterrizado. Dentro del pensamiento de Gandhi ha sido la política, dentro del pensamiento de Einstein la física, dentro del pensamiento de Freud la psicología, ¿no? Esa es la idea, Picasso la pintura. Entonces, ese aterrizaje visto en ese proceso, ellos tienen que leerlo, pero los hago armar equipos. Y entonces cada equipo lee un autor, lo reflexiona entre sí, pero a la vez tiene que ir preparando la entrevista, ya, no le, perdón, la entrevista, sino el contacto con los grandes autores peruanos. Y una vez me ocurrió algo rarísimo. Me dijeron, profesor, no sabemos, no estamos seguros en elegir el autor peruano al cual nos vamos a dedicar a investigar en su proceso creativo. ¿No? Todos ya habían pasado ya a mejor vida, pero la idea era esa. Entonces nos dijeron, no sabemos si podemos poner a López Santay. Dije, pero por supuesto, está muy bien, es el arte peruano, artesanía, pero extraordinaria, de una gran fuerza expresiva. Por favor, sí, profesor, se puede. Sí. Y otros levantaron la mano. Nosotros podemos a Martín Chambi, pero por supuesto, un gran fotógrafo extraordinario, que además recibió clases de un gran maestro arequipeño que justamente lo introdujo en las luces y las sombras de la pintura. Entonces, excelente. Y otros, bueno, nosotros no queremos a otros, unos poetas consagrados, pero sí es consagrada, pero es más reciente. Pues, está bien, pues reciente, sí, pero ya falleció. Ya pues, pero ya suéltenla. ¿Quién es? Blanca Varela, extraordinario, por favor, Blanca Varela, genial. Entonces, estas búsquedas de ellos los hicieron ver una relación de investigación de proceso creativo de grandes mentalidades del siglo XX, junto con peruanos que habían también sido grandes mentes creativas. Pero tocaba el otro punto les comienzo a hablar de cómo conversar con otros sacando datos, cómo entrevistar. Y ahí utilizo justamente técnicas comunicativas para que ellos se inicien en la entrevista. Algunos ya saben, otros más, otros menos, en fin, pero buscan autores vivos que puedan darles una declaración. Primero seleccionan, después llegan de la persona y se entusiasman porque encuentran que detrás de esa obra que ellos nomás hayan visto, no habían visto más que la obra, había un ser humano que tenía sentimientos, que había tenido errores, que había tenido aciertos, que se había entusiasmado, que se había deprimido, que se había levantado otra vez. Y todo esto les va dando idea del proceso creativo artístico en esos 3 campos. En el niño creador, el yo creativo a través de la niñez, la adolescencia, la juventud y la madurez, y lo que es el campo que he elegido, el teatro, el cine, la televisión, en fin, la fotografía, la pintura, la música, la danza, y luego justamente este planteamiento del ámbito, donde están los jueces, donde están los críticos de arte, donde están los directores de museo, donde están los que admiten que la obra se dé teatralmente o no, donde está la censura, la prohibición, donde está más bien el ámbito abierto, creativo, que se enfrenta justamente a esa censura. Y todo esto justamente lo van viviendo, pero en carne y hueso en una persona. Y la parte final
Viene a ser que, viene a ser que ellos mismos investiguen su proceso creativo. ¿Cómo ha sido ese niño creador? ¿Cómo ha sido ese adolescente creador? Como dicen muchos, repito, esto es muy importante, siempre me lo repito a mí mismo. Si tú quieres que un niño se entretenga, de repente que se aburra un poco, deja que se aburra, porque él mismo va a ir encontrando la manera de poder crear, 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 ir haciendo aparecer personajes, formas, líneas, colores, expresiones a nivel manual y todo esto a nivel corporal en teatro. Y todo esto es el crecimiento, ¿no?, de una persona en el ámbito de la educación por el arte. Ese es el planteamiento. Y cuando exponen finalmente, justamente lo que han hecho es mostrarse a los demás, pero mostrarse a sí mismos primero. Han vivido un proceso de investigación desde otros que están muy, muy, muy en el altar de la importancia mundial, a otros que están en la importancia del ámbito peruano, a otros que son sus admirados en la disciplina en que están, ellos que cultivan ellos, en el Perú, en Lima, eh, donde están, y luego, finalmente, en sí mismos. Y allí están cultivando el sentido crítico, ahí están cultivando el debate y el intercambio de ideas, ahí están cultivando el planteamiento de una serie de fases dentro de un proceso de llegada. ¿De llegada a quién? Al ser humano creativo. Investigación de procesos creativos. Ese es el planteamiento básico. Y bueno, no me extiendo más porque yo creo que ya no tengo más tiempo. Un abrazo. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias. De hecho, la mirada desde esto que es la investigación, desde la introspección, desde una mirada externa, desde una mirada local, desde una mirada personal, interna, y cómo esto puede procesarse en la educación, cómo eso puede generar reflexión, análisis, crítica, para que podamos replicarlo también. O sea, no solamente ver el arte desde la técnica, sino también desde este análisis personal, desde este análisis nacional, internacional, y cómo no, desde esa proyección del arte en esa mirada que hay desde la comunicación, desde la comprensión, desde la expresión, que obviamente se sostiene con la investigación, ¿no? Una mirada diferente a una película que definitivamente uno ve por cuestiones especiales, personales, pero desde un análisis crítico, cómo puede este ser un valor agregado para nuestra educación, para en todo caso inculcar valores, para incluso la formación del pensamiento crítico, etcétera, ¿no? Entonces, el arte, pues, nos ayuda justamente a esa totalidad de poder entrar desde lo personal, intrapersonal, interpersonal, desde el entorno, pero también desde el sentido creativo, ¿no? Y, de hecho, es un elemento esencial para una formación integral, biológica, psicológica, emocional y social. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias Encantado, por tu encantado. participación. Voy a dejar de compartir. Creo que esto es así para poder pasar un segundo, por favor. Entonces, por acá, un segundo.
Listo, y cerramos esta noche. Obviamente después vamos a escuchar las experiencias, las preguntas, las reflexiones a partir de lo que estamos escuchando esta noche a nuestros participantes. Pues bien, tenemos ahora la grata presencia de Miguel Ángel Vallejo Samashima. Él es investigador, docente, comunicador, gestor cultural, editor, corrector de textos. Es doctor en lengua y contextos por la Universidad de Granada de España, maestro en estudios literarios y teatrales por la Universidad de Granada, también de España, licenciado en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, experiencia de 21 años como docente en varios niveles, ha realizado proyectos de artes plásticas, trabajo de curaduría y actuación, dominio avanzado del inglés, portugués, bueno, tiene muchas experticias, así que Miguel Ángel, bienvenido, muchísimas gracias por compartir esta noche con nosotros. Te damos el micrófono. Muchísimas gracias, Emma, gracias por esta oportunidad. Sobre esa cuestión multidisciplinaria en mi biografía, creo que es algo que hacemos muchas personas en países como el Perú. Primero, porque no es fácil ganarse la vida haciendo una sola cosa, y segundo, porque hay una vocación, creo, natural, intrínseca, en especializarse, si cabe el término, en distintas disciplinas. Somos interdisciplinarios, los peruanos y las peruanas. Y tengo que confesar dos cosas. Al momento de escuchar las presentaciones de Rocío y Fernando, he estado modificando mi PowerPoint porque las ideas que decían me iban gatillando otras. Y hay una que no pude incluir en mi presentación, pero que me parece clave, que acaba de mencionar Fernando hace un rato, y es reivindicar la importancia del aburrimiento. Creo que nunca en la existencia humana le hemos tenido más miedo al aburrimiento que hoy. Y esto es porque estamos bombardeados de estímulos, básicamente por tener esta cosa, un teléfono. Un smartphone nos comunica con absolutamente todo lo que ha producido el ser humano y lo que está haciéndose en este momento. Y al mismo tiempo esta sobrecarga de información acaba por paralizarnos a veces. Entonces, ¿qué nace del aburrimiento? Muchas veces el arte. Yo lo que vengo a proponer ahora es una mirada más didáctica, más básica, si se quiere, a partir de las artes y la investigación. Es algo relativamente sencillo. Me avisan, por favor, si se ve la pantalla. Aún ¿Se ve? no, Muy bien. todavía no. Yo sí lo veo. Yo sí lo veo también. Perfecto. Ahora sí, Bien. perdón. Vamos para investigación en artes. ¿Qué investigar y para qué hacer? Spoiler, no son respuestas definitivas. Son algunos intentos de respuesta que espero generen más preguntas, que es una de las cosas maravillosas del arte. Combaten el aburrimiento con preguntas. Y las preguntas son las que nos permiten alcanzar nuevos sentidos. No prometo que con este PowerPoint lo logremos, pero lo intentaré. Y lo primero es pensar que las artes son un proceso. Tienen que ser un proceso, por algo muy, muy sencillo. El arte es creación y todos los seres humanos creamos cosas. Todos los seres humanos creamos texturas, creamos sonidos, creamos palabras, replicamos también lo que han creado otros seres humanos. Desde que una persona se mueve, es una persona que puede bailar. Si una persona camina frente a otras personas, es una persona que puede estar actuando. Si una persona habla, es una persona que puede estar contando una historia, o sea, puede ser un creador literario, puede ser un músico. Y el arte implica una creación libre. Si alguien nos dice exactamente lo que tenemos que hacer y la manera en la que tenemos que hacer, realmente no estamos creando, sino está creando la persona que nos dirige. El arte implica en sí libertad. Cuando se convierte en un proceso consciente en el cual una persona decide, voy a contar una historia. Esta historia puede ser un cuento, puede ser una leyenda, puede ser un poema.
Voy a jugar con las palabras. Esto puede ser un poema, puede ser una canción. Desde el momento que está esta conciencia de querer producir, de querer crear, hay un arte. Entonces, el arte está intrínsecamente ligado a la libertad. En esta libertad, sin embargo, desarrollamos procesos. Esto es, desde la técnica que puede seguir un actor para construir un personaje, podría seguir el llamado método Stanislavski, que implica tratar de sentir las emociones de un personaje, de una película o de una obra de teatro, para luego poder transformarse en el personaje física y emocionalmente, una cosa así de compleja como Robert De Niro ganando muchos kilos de peso para la película Raging Bull de 1980 de Martin Scorsese y aprendiendo a pelear hasta el punto de ser casi un boxeador profesional para la misma película. Es un proceso largo, complejo, de modificación corporal. Pero también puede ser una chica que decide de pronto dejar que salga toda su emoción en un momento de catarsis y escribir un poema. Esta chica nunca ha escrito un poema antes en su vida, no sabe qué es un poema, ni siquiera reconoce lo que acaba de escribir como un poema, pero acaba de hacer un poema. Uno es muy consciente de su método, que le toma tiempo, años de entrenamiento, la otra no, pero ambos han seguido un proceso. Obviamente, no estoy quitándole méritos a Robert De Niro, pero estoy reconociendo que cada persona tiene un proceso para crear algo artístico. Y estos procesos los podemos analizar y los podemos interpretar. Fernando hablaba hace un momento de cómo rastrear un poco el método de trabajo de un escritor, de un cineasta, y por supuesto, esto se hace muchísimo en artes visuales y en artes escénicas. De hecho, hasta se le pide a los estudiantes que lleven una bitácora de su proceso para participar en una obra de teatro o de los cuadros que está pintando en un determinado curso. Y esto es porque esta bitácora le puede servir al creador, al artista, pero también a otros creadores, para tratar de entender, oye, este ser humano cómo ha trabajado, ha creado un método personal. Bien, esto es ver las artes como un proceso. Las artes son libertad, las artes tienen un proceso inevitablemente libre. ¿Para qué? Para construir un lenguaje. Cada arte se desarrolla en un lenguaje. Spoiler, no solo en un lenguaje. Y en esta dinámica, las características que tenemos aquí en el PPT. Me permito hacer un repaso básico de cosas que todos sabemos, pero espero aburrirles para que del aburrimiento salga la creatividad. Digo esto siempre en mis clases de escritura creativa, que es bastante obvio. La literatura es un arte hecho con palabras. Fin del curso, muchas gracias, sé que ha sido corto, pero ha sido intenso. No es tan fácil. Las palabras son su lenguaje, pero en las palabras hay una clave para construir música y construir imágenes. La rima, los encabalgamientos, las repeticiones, las anáforas. En todos estos juegos podemos producir una música. Si se fijan, la letra de toda la inmensa mayoría de canciones juega mucho con el ritmo musical independientemente de los instrumentos o la ejecución de la voz. Las palabras tienen una música. Y al mismo tiempo las palabras producen imágenes. Y volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar. Forma muy poética en la cual Gustavo Adolfo Bécquer estaba deseándole tristeza, soledad y miseria a una persona. Con una imagen, un balcón, el sol está cubierto por aves oscuras, hay un montón de plumas y probablemente caca de pájaro. Ok, si bien cada arte se desarrolla en un lenguaje, va a trabajar siempre con con otras artes. Había olvidado mencionar que cada arte viene de la experiencia humana y esto podría parecer como algo demasiado redundante, pero con la existencia de las inteligencias artificiales me permito detenerme en este punto. Una inteligencia artificial puede crear una imagen ahora, puede crear imagen en movimiento, puede crear un poema, un cuento. Spoiler, no lo hacen tan mal. Sin embargo, no lo están creando a partir de una experiencia propia, sino de otras imágenes que han hecho humanos.
o imágenes en movimiento que han hecho humanos, o música que han hecho humanos, o historias que han contado humanos. Cada arte viene de la experiencia humana, no importa que lo haga una inteligencia artificial, está tomando cosas de nosotros, los seres humanos. Y vuelvo al punto, cada arte tiene una especificidad, la literatura está hecha con palabras, pero tiene música y juega con las imágenes. El teatro es el arte de la representación mediante los cuerpos y las voces. Hay personas que se paran en un escenario, o donde sea, así como está el teatro, puede ser un lugar público, y representan papeles para que estos personajes vivan experiencias que no ocurrieron en la vida real o que no están ocurriendo en la vida real. Y es algo que va a durar mientras el público los mire. Una vez que termina la obra de teatro, terminó el teatro también, terminó el vínculo entre público y actores. Y uno podría pensar, ok, ¿no es lo mismo que pasa en el cine? El cine es distinto. En el cine, los actores han representado estas secciones, alguien ha grabado con todo un manejo técnico de cámara y de luces, lo que han hecho estos actores para luego editarlo, postproducirlo y distribuirlo para que llegue a uno. Es diferente. Cuando nos llega una película, la vemos en una sala de cine o en el streaming, es lo que fue editado por un equipo profesional. En el teatro puede ocurrir lo impredecible, como la interrupción curiosa que tuvimos hace unos minutos en este webinar. Fue muy teatral. A mí siempre me llaman la atención estas cosas porque nos recuerdan que todo puede pasar, estamos en vivo. Ok, comparten el teatro y el cine, que son personas moviéndose con voces. La diferencia es la tecnología, la cámara, la luz. Pero a que el cine no nace un poco también del teatro. La gente actuaba en teatro y luego actúa para cine. Es diferente, pero están vinculados. Y en el teatro, ahora desde hace un tiempo, se usa mucho proyección de video. El teatro usa el audiovisual. Ok. En teatro se recitan poemas desde siempre. De hecho, el teatro estaba escrito en verso hasta el siglo XVIII. Todas las artes están combinadas y van combinándose y van combinando sus convenciones. El teatro puede tener momentos cinematográficos con esta proyección de video. La proyección no va a cambiar nunca. Y estos encuentros de las artes también se desarrollan mediante procesos. Puede ser algo muy consciente, un director de cine que decide hacer una película muy teatral, una película sin un solo corte de cámara, pienso en El Arca Rusa, por ejemplo, 102 minutos y no hay un solo corte de cámara, así que es casi una obra de teatro grabada, como puede ser también alguien que ignora completamente que ya se ha hecho un musical como el que está planteando y lo vuelve a hacer, vuelve a inventar algo. Son procesos, a veces inconscientes, a veces muy conscientes. Repaso de esta diapositiva, todas las artes son un lenguaje y este lenguaje va combinándose, no existen las purezas y en estas recombinaciones hay procesos conscientes e inconscientes, al igual que al crear un poema, al crear una obra de teatro individual. Y vamos llegando al punto de las artes como investigación, a partir de lo que hemos visto. ¿Se puede enseñar un arte? Bueno, la existencia de esta maestría es una de las infinitas pruebas de que se puede enseñar. ¿Cómo enseñar artes? Y aquí viene la cosa más interesante para mí. Lo más evidente sería pensar en que estamos enseñando el arte. Arte en el sentido aristotélico, tecné, una técnica, la técnica artística. Llevando un taller de teatro, voy a aprender a actuar como mi profesor de teatro. Llevando un taller de escritura literaria, voy a aprender a escribir como mi profesora del taller, la escritora. Llevando un taller de pintura, voy a aprender a pintar como mi profesor de pintura. Ok, voy a aprender el lenguaje artístico, pero recordemos que siempre hay un proceso. Entonces, también podemos aprender a comprender nuestros procesos personales. Desde la pregunta, ¿por qué actúo? ¿Dónde estoy yo cuando construyo un personaje? ¿Cómo me afecta actuar? ¿Es bueno para mí? ¿Me hace replantear cosas? ¿Cuál es mi técnica actoral?
Prefiero algo más clásico como el método Stanislavski, algo más contemporáneo como el método Meissner, que no es tan emocional, sino racional. Voy más bien a desarrollarme en el teatro físico o soy un actor pues más bien de peso, de contención, un actor tradicional. Ok, esta comprensión del proceso personal ya es un aprendizaje. Y no solamente mi proceso, sino otros procesos, lo que mencionábamos antes, lo que mencionaba Fernando. Entender cómo trabajó Robert De Niro para construir este boxeador, su personaje de Jack LaMotta en Raging Bull. Y cómo ese proceso de otra persona me puede ayudar a mí. Y esto está más en el plano de la técnica, aprender la técnica de mi arte, aprender mi lenguaje a partir de mi proceso y los procesos de otros creadores. Pero creemos en la maestría de educación por el arte, en general en toda la arte educación, que no necesariamente aprendemos un arte para ser los mejores en ese arte. No tiene nada de malo. Me encanta cuando alguno de mis estudiantes empieza a destacar en un arte que es nuevo para ella o para él. Pero, ¿y qué tal si vemos cómo las artes nos ayudan a comprender otros aspectos de la experiencia humana, más allá de su técnica, más allá de su lenguaje, más allá del proceso creativo, y nos ayudan a entender cómo nos sentimos? Yo digo esto siempre. Yo escribo ficciones no porque sepa mucho, yo escribo porque no sé. Como no sé por qué me siento de esta manera, no sé por qué tengo este amor-odio por Lima, no sé por qué me llevo como me llevo con los otros peruanos, no sé qué significa ser peruano. Voy a intentar contar una historia y a ver si tengo suerte al terminar de escribirla, lleguen algunas respuestas a mi vida. Tal vez, si hay suerte. Ojalá. Si no, igual valió la pena. Tal vez en la arte educación podamos comprender cómo las artes exploran aspectos de la vida humana. Y obviamente, cómo pueden generar dinámicas para que estas personas se integren. Las artes no están solas, las artes no están aisladas. Y por supuesto, sus creadores y creadoras tampoco. Un pintor se enriquece al leer literatura, al ir a ver teatro. Un actor se enriquece viendo pintura, viendo arquitectura. Y en el mismo proceso creativo también hay maneras de conocernos. Creo que es muy difícil que dos personas que nunca han compartido una experiencia de vida puedan ser amigos, si nunca han compartido algo. Pero tal vez al compartir una experiencia de creación o de apreciación artística, podrían integrarse. Creo firmemente que las artes, desde su libertad, desde su posibilidad de comprensión del propio arte y de la vida, también puede generar cambios positivos en una sociedad. Lo que se mencionaba antes, lo que decía Rocío, y también Fernando, el pensamiento crítico, el desarrollo de la empatía, el asumirnos todos como humanos, como seres sintientes. Esta es una de las claves en educación por el arte, ir más allá de solo enseñar la técnica, el lenguaje, el proceso, e ir a la experiencia humana. Las artes como educación humana. Y aquí el kit de esta presentación, esta es la última diapositiva, la investigación a partir de las artes. Si tenemos estos objetivos, hay que investigar para llegar a ellos. Que este es uno de los temores principales de algunos de mis estudiantes en la maestría de educación por el arte. Pero es un arte nuevo, yo vengo de artes visuales, nunca he actuado. Bueno, quizá la comprensión de que todas las artes están integradas y que todos tenemos un proceso creativo que puede aplicar a todas las artes, los tranquiliza. Y ya empezando a jugar, sienten cómo los ejercicios que desarrollamos en clase pueden servirles a ellos como profesores, a un profesor de artes visuales o de música, pueden servirle juegos teatrales para crear un calentamiento, para unir al grupo, para hacer algunas dinámicas de integración. Pero el miedo mayor es el miedo a la tesis. Y es un miedo que tienen todas las personas que entran a un posgrado. Y puede ser un miedo un poco justificado, porque venimos de investigar en nuestro lenguaje artístico. Sin embargo,
yo creo que es importante revalorar que los artistas investigamos desde múltiples maneras, no necesariamente la académica, pero hay una investigación para entender técnicas y procesos. Y como arteeducadores también investigamos en educación para ver qué está funcionando de nuestras dinámicas, qué no, cómo modificarlo. Y esto es, digamos, un breve listado de investigaciones posibles en el campo de la investigación a partir de las artes. Prefiero esto de investigación a partir de las artes porque no va a darnos resultados solo sobre artes, sino sobre la vida, como cualquier investigación que se digne. Y podemos investigar significados, técnicas, estilos y géneros de un arte en particular, como la academia literaria puede interpretar un poemario, qué interpretaciones le da, qué significa este poemario de Arturo Corcuera, qué significa el uso de estos personajes míticos, los animales, la ternura, cuál es la técnica, esta técnica casi de poesía invisible, donde hay tanta belleza y tanta ternura con palabras cotidianas, a qué estilo pertenece el de esta poesía coloquial y cotidiana. Ok, es un tipo de investigación académica. También podemos investigar los procesos, lo que comentaba antes, cómo es que este poeta ha desarrollado su obra. Podemos entrevistarlo, podemos hablar con el pintor o con un grupo de creadores, pienso, sentarnos a conversar con el elenco de Cuatro Tablas, cómo ha sido su proceso, cómo ha variado en los últimos 30 años. Y podemos ir a lo interdisciplinario. ¿Cuál es la relación entre las artes? Y preguntar quizás, Yuyachkani, el grupo cultural Yuyachkani, la compañía peruana de creación colectiva, teatro de creación colectiva más importante, ¿de dónde saca sus máscaras? Para jugar con lo que comentaba Rocío antes. ¿Y de dónde salen las máscaras de Yuyachkani? ¿Qué significan? Eh, ¿Cómo se integran las artes visuales? En general, la imaginería, el arte popular o con sus obras de teatro. ¿Ok? A partir de la idea de integración, podemos investigar quizá desde lo que más conocemos, si somos más especialistas en artes visuales, en arte popular, podemos tomar esto y acercarnos a otra arte. Igual si venimos de artes escénicas, ver lo performático, el movimiento en las palabras de un poemario. Podemos investigar a partir de lo que más conocemos. Esto viene más dirigido a educadores, puede ser incluso un docente en matemáticas, es un educador. Las ciencias y las letras están unidas y siempre lo han estado. No sé en qué momento inventamos una división, pero creo que es completamente falsa. Formas, métodos de enseñar artes. A partir de nuestro conocimiento como educadores, podemos ver qué es más práctico y de qué manera enseñarle a un grupo de determinada edad, determinado sector socioeconómico, con determinadas características. Es una investigación en pedagogía. Y finalmente, esta que para mí es una opinión, es la investigación más compleja, es ver cuál es el impacto de las artes en la sociedad en general y en personas en particular. Por ejemplo, que ese es uno de los tipos de tesis más usuales y para mí más difíciles de la maestría en educación por el arte, aplicar un taller de pintura, un taller de títeres en un grupo específico de un salón de colegio y ver cómo esto ha modificado a este grupo. Se llevan mejor después de esto, han desarrollado valores, han desarrollado empatía, en fin, cómo ha cambiado este grupo a partir de desarrollar un taller, de aprender una técnica, de una cosa tan básica a veces como hacer un dibujo. Y estas investigaciones, todas, pueden ser tanto cuantitativas, es un proceso para mí complejo, pero interesante, científico, riguroso, bien guiado, de data a partir de cuadros, y encuestas, como cualitativa, una apreciación quizás más desde la subjetividad que explore, por ejemplo, cómo han cambiado a partir de una mirada psicoanalítica, tomar pues la teoría de los arquetipos de Carl Jung
y analizar cómo este taller de teatro ha construido estos personajes arquetípicos o la figura de la sombra de Carl Jung. Bien, creo que he dado algunas ideas por si alguien andaba buscando qué hacer en su tesis. Quizás debí quedarme con algunas de estas ideas para hacer un artículo yo, pero en fin, hay que socializar, todos los procesos son colectivos. Finalmente, las artes, así sean en los procesos más inconscientes del mundo, esta joven que en Catarsis escribe su primer poema, está también abriendo la puerta hacia la investigación. Yo creo que están vinculadas, ciencias y artes siempre han estado unidas y que las artes son disciplinas para cambiar a la humanidad, para hacer mejor la existencia y que requieren que le prestemos también esta mirada desde la investigación. No tengo más que comentar ahora. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, Fernando, gracias a ti por este análisis que nos das desde el arte en la libertad, que es la creación, pero que también es un elemento que nos permite comprender y cuestionarnos desde nuestras propias experiencias, desde la experiencia humana, y cómo esta a su vez puede ser un elemento que de alguna manera es el entender, el comprender el lenguaje artístico a partir, de hecho, de la exploración de la vida del ser humano, y que esto obviamente está muy ligada al sentido de la investigación. Todo se puede investigar y desde esta sensación que tiene el arte, desde esta posibilidad que nos da el arte, en, esa, en ese amalgama que conlleva a poder manejar en las diversas disciplinas, desde el arte, pero también esa interdisciplinaridad del conocimiento, desde la psicología, desde la biología, desde la química, desde, si hablamos de neurociencia, si hablamos, etcétera, ¿no? Entonces es un sentido muy integral y que propicio para poder encontrar y buscar, de hecho, algunas explicaciones, pero también para formar, ¿no? Formar desde la crítica, desde el análisis, desde la experiencia y naturalmente volcar eso en nuestros estudiantes, sería un elemento esencial y que es lo que promueve, de hecho, nuestra maestría. Pues bien, si es que hay alguna pregunta, levantan la mano, yo creo que se le puede, ¿verdad, César, brindar el micro para poderla generar, o está en nuestro chat, como gusten, si es que tenemos por ahí alguna, a los ponentes de esta noche. De verdad que Emma ha sido una cátedra muy simpática, un enfoque realmente bastante variopinto, y cada uno de los ponentes a mí me ha sorprendido, sobre todo el último ponente con la frescura en la que mencionó el incidente, y me hace pensar que todo momento en la vida es algo que podemos transformarlo en arte. Me quedo con varios artículos del último ponente para hacer un artículo también, así que, pero al margen de broma, creo que experiencias como estas terminan siendo una tremenda contribución a la cultura y de alguna manera a comenzar a estudiar lo que tradicionalmente no se estudia, porque estamos muy enfocados en las ciencias duras, en las ingenierías, en la administración, y muchas veces no le damos cabida a algo tan rico que puede mover el espíritu de la sociedad, ¿no? Una sociedad que no tiene valores, que no tiene cultura, que no tiene ese aburrimiento, como dijo el ponente, y a través del aburrimiento construir arte, me parece algo realmente sumamente refrescante, y entiendo a nuestro rector emérito y para toda la vida, el doctor Rodríguez. Creo que está en el corazón de todos para siempre, así no esté con nosotros. Da ese espíritu de ciudadanos en una cultura de paz, ¿no? Y realmente se nota acá. La maestría, la Universidad Ricardo Palma tiene 17 maestrías y 2 doctorados,
y una de las maestrías que es de alguna manera única en el Perú es la maestría en educación por el arte y no abre permanentemente y es una tremenda oportunidad que muchas veces no tenemos ese rebote en medios porque no somos una universidad que está pensando en lucrar, porque si fuéramos una universidad en lucrar estaremos en todos los medios y con unas pensiones impagables. Más bien el espíritu del doctor Rodríguez en su momento y ahora el doctor Romero, que es el actual rector, es de alguna manera hacer que este tipo de contribuciones a la sociedad sean accesibles, que obviamente tengan un punto de equilibrio, y eso es algo en lo que estamos trabajando. Emma Carpio, que está con nosotros acá, es la mamá de esta maestría, si es que eso es lo que es, y si es que tiene el genio y figura de sus docentes, es por Emma. Así que ustedes no están comprando un producto X, sino están comprando una membresía a una familia de por vida en la cual van a tener una persona que se va a preocupar. César, creo que se fue el audio. Bueno, mientras César se incorpora dentro de esta charla, de este webinar, hay una pregunta que en todo caso quisiera poner a la mesa y a los ponentes. ¿Cómo puede la educación por el arte fomentar el pensamiento crítico y la creatividad en los procesos de enseñanza-aprendizaje? No sé si tenemos a los tres de manera muy corta, por favor. ¿Están por ahí? Voy yo Bueno, muy brevemente, muy brevemente. Me quedo con una frase de Vargas Llosa. No siempre estoy de acuerdo con él, pero esta me gusta mucho. Que la literatura, y me animo a decir que cualquier arte, ¿no? Cuestiona la realidad porque tiene sentido, porque en sí es bella, es más bella que la realidad, y nos muestra que el mundo es imperfecto y podría ser mejor. Me gusta esa frase. Lo otro es que en general las artes desarrollan la imaginación y muchas veces nacen de la insatisfacción. Muchas veces nacen de ya esta cuestión preexistente de no me gusta cómo son las cosas en el mundo y necesito crear una válvula de escape a ello. Al mismo tiempo se está cuestionando esto que no me gusta y puede ser un proceso muy inconsciente, jugando con mi propio PowerPoint, pero está allí esta insatisfacción. Lo otro es que está el poder. Hay personas que tienen muy poco poder de transformación en su entorno. Me pongo a pensar, niños de bajos recursos no tienen la posibilidad física material de transformar demasiado su comunidad solos. Pero, ¿y si pintan un mural? ¿O cómo puede sentirse un niño al escribir un poema sobre lo que siente, sobre lo que ve a su alrededor? Hay un poder de transformación siempre en el arte que es más accesible y que de hecho puede tener un efecto multiplicador muy grande. Eso es brevemente lo que quería decir. Gracias, Buenísimo. Miguel Ángel. Emma, disculpa, se me cortó nada más terminar diciendo, Miguel Ángel, por favor, no sigas hablando, que me voy a terminar matriculando en tu maestría. Pero bienvenidos todos a este proceso de admisión. Como coordinador académico de todas las maestrías, me da tremendo placer tener esta plana docente de primer nivel, una coordinadora de lujo, un programa que no se abre siempre y esperamos que ustedes tengan a bien acompañarnos, porque el arte es algo que transforma el mundo y me declaro un fanático de lo que acabo de escuchar hoy día. Por favor, continúen. César, bien, gracias. Bien, efectivamente. Maite Cortés, no sé si le puedes dar la palabra porque está levantando la mano. Y acá veo a un maestro de maestros desde México, el maestro Roberto Cristóbal Ramírez. Sí, maestro, buenas noches. Después seguramente nos dará la palabra. Pero queremos escuchar a Maite. Maite, Sí, sí, ante escuchamos. todo, buenas noches. Muchas gracias por la masterclass. Ha sido realmente una masterclass. Estoy muy agradecida por todo lo compartido. Mi pregunta es con respecto
a que me interesa mucho la maestría de educación, la he esperado durante bastante tiempo. Sin embargo, yo soy narradora de cuentos y terapeuta. Entonces, soy licenciada en Ciencias y Artes de la Comunicación y postergué por mucho tiempo mi maestría estudiando otras cosas que no tienen valor oficial en Perú, pero sí en otros países. Y un poco la dificultad que siempre tenía es que me decían, tú eres artista, tú eres comunicadora, pero no eres docente. No eres docente, no eres educadora, entonces eso impedía mucho o limitaba un poco no sé, restringía mi acceso a la vida laboral, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera saber es, esta maestría en educación, de alguna manera, me va a dar las herramientas para tener este hándicap que siento tener como educadora, porque yo siento ser facilitadora, o sea, o sea, domino mi arte, ¿no? Que es la creación y narración de cuentos, terapéuticos incluso. Pero siento que hay este tema, incluso hasta ciertos años, las universidades permitían que yo dictara clases, pero después decían, no, sin maestría no se puede. Entonces hay un tema que a mí sí, en términos operativos, sí, me parece importante definir si realmente un artista necesita pasar por educación por el arte y no ser artista en sí mismo para poder, cómo trabajar eso, ¿no? Esa es mi pregunta puntual. Muchas gracias. Gracias, Maite. Sí, bueno, la maestría te da la posibilidad de ejercer en varios campos, desde la educación, desde la pedagogía, desde la gestión. Nosotros tenemos 4 líneas de trabajo y dentro de esas 4 líneas están una serie de asignaturas. Una de ellas, por ejemplo, es el área de gestión educativa y pedagógica, que te lleva en diseño instruccional, metodología de educación por el arte, seminario taller de creación de las artes, gestión y producción de proyectos, evaluación de la educación por el arte. Por el otro lado, tienes la área de desarrollo personal, que son justo todos los seminarios, talleres de los lenguajes artísticos. Hay audiovisuales, teatro, hay danza, hay música. Hay, por ejemplo, un taller que se llama Comunicación y Presentación de Alto Impacto. Otra área es la área de conocimiento epistemológico, que justo está los cursos de algunos maestros que están acá, como es investigación de los procesos creativos y artísticos, neurociencia y arte, psicología del arte y la creatividad, design thinking y la investigación y la innovación en el arte. Y otro aspecto esencial que también es la investigación, ¿no? Va desde la metodología y los seminarios, talleres, para poder lograr realmente al final de los 4 ciclos tener ya tu tesis para poderlo sustentar. De hecho, nosotros en la universidad promovemos que a partir del tercer ciclo los estudiantes puedan tener ya su proyecto de tesis aprobado para que en el cuarto puedan naturalmente, luego de la aplicación, poder hacer es decir, sustentarla, levantar todos de hecho, desde su proyecto, levantar todas sus inquietudes, todo su trabajo a nivel de investigación para luego ser sustentado, ¿no? Entonces, sí te da la posibilidad del ejercicio docente, pero también de la gestión cultural, porque hay asignaturas de gestión, pero también de la de gestión pedagógica, ¿no? Obviamente encaminados hacia el arte y desde tu arte, obviamente, totalmente posible. Fernando, no sé si quieres. Sí, 2 comentarios. Primero para la persona que acaba de hablar, Maite Cortés. Interesante tu expresión y tu preocupación. Yo inmediatamente evoqué el libro de Bruno Bettelheim, Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Es extraordinario porque justamente plantea que la vida misma está en esos relatos y es una preparación para los niños a la vida el poder contárselos con el planteamiento de aquellos actantes de los cuales va a hablar después el famoso Greimas, ¿no? En su análisis, ¿no? Semiótico, en el cual se dice que hay un dador, ¿no es cierto? Un planteador de la historia de la recompensa a quien se atreva, que es justamente el héroe,
a derrotar al gigante. ¿Y qué cosa es la recompensa? La princesa. Y entonces el joven emprende la lucha contra el mal, y ahí están los actantes, que son los opuestos, los oponentes y los facilitadores, ¿no? El hada buena, el pantano malo, la bruja malvada, ¿no? El mago sabio, en fin. Y esta articulación es aprendizaje de la vida. Esta articulación de aprendizaje de la vida. Y este planteamiento es interesante. Si no viviéramos con lo que es la narración, la literatura de las Mil y una Noches, la obra, por ejemplo, poner un ejemplo de Los Miserables, de Víctor Hugo, en fin, todo esto, no podríamos los profesores animarnos a emprender una tarea educativa con un conocimiento más amplio de lo que es el alma humana, de lo que es la experiencia, ¿no? Y tener también un poco de locura. Por acá está una frase que me dije que podría ser útil. Quien quiera que cultive la fantasía en el arte está un poco loco. Su problema estriba en hacer interesante esa locura. François Truffaut, el gran cineasta francés de la Nouvelle Vague francesa, de la nueva ola francesa. Entonces, este planteamiento es importantísimo, está ligado. Educación es comunicación, sin comunicación no se educa, pero el arte es educación y es comunicación en sí mismo, es en sí misma. Y esa pertenencia, esa naturaleza que tiene el arte, es justamente la que lleva el alma a poder sentir lo que se estudia en estética, la experiencia estética, cómo me siento yo, ¿no? ¿Cómo me siento yo? Y entonces el arte es múltiple, lo decía hace unos minutos Miguel Ángel, el arte no está negado en absoluto, al contrario, comparte mucho con las ciencias, las dimensiones, pero no solamente en la arquitectura, sino también en todo, las proporciones, las armonías, las desarmonías también buscadas, ¿no? El arte de la belleza y el arte de la fealdad, como dice Humberto Eco. Entonces, todo esto está implicando un proceso de formación que es importantísimo. En su caso, Maite Cortés tiene la vertiente fundamental para que justamente eso se construya con lo que acaba de decir Emma, esta gestión en una experiencia, en un aprendizaje, pero el aprendizaje ya lo tienes en buena cuenta en esa búsqueda, pero un aprendizaje de complementos concretos para que justamente puedas activar todo ese conocimiento bello que tienes sobre literatura en una disciplina educativa adaptada a las edades, lo que dice la psicología educativa o del desarrollo. Ahí me quedo. Gracias, Fernando. Eh, Vamos entonces, acá en el chat tenemos a un gran maestro, el maestro Roberto Cristóbal Ramírez Macid. Él es de México, muchas veces ha visitado y ha sido parte, incluso también invitado por nuestra oficina. Es un maestro que ha trabajado mucho tiempo desde el arte, desde la danza, desde la tradición de México. Y él nos comenta: maestro, buenas noches y bienvenido esta noche. Bien, él nos dice: buenas noches, conozco algo sobre su propuesta de educación por el arte por varias visitas a su universidad Ricardo Palma. Pregunto, ¿cómo lograr romper la fuerte influencia en casos hasta adicción de los jóvenes, de las jóvenes generaciones a los dispositivos electrónicos para llevarlos hacia las artes? Esa es una pregunta. Y la segunda: cómo una adecuada planificación, diseño y puesta en marcha de propuestas de educación por el arte en distintos entornos y para distintas destinatarios. Son dos preguntas. Maestro, no le escuchamos. Creo que tiene problemas con el audio, estimada Emma. Y también, por favor, Sí. mencionar lo que he puesto al final del formulario para que completen su asistencia y el día de mañana van a recibir una carpeta pormenorizada de qué, cómo, cuándo se matriculan,
de las clases, los días que son presencial, virtual, características y paso a paso cómo te vas a matricular, por si acaso. Un poco aprovechando de pronto este espacio, también para decirles que la maestría tiene una modalidad ahora semipresencial, ¿no? Los días viernes son presenciales en las noches, que son los seminarios talleres, y los días sábados son virtuales. En la dinámica que van 3 o 4 siendo modular, van a llevar en una primera instancia 2 o 3 cursos o asignaturas y en la segunda otras 3. Así es que está muy motivadora, factible, flexible, al alcance de todos, al alcance de quienes están aquí y están lejos. Bueno, tenemos, como ya les manifesté, 4 áreas importantes que siempre los hemos tenido, pero que de alguna manera ahora hemos dado una posibilidad de poder, en todo caso, estar a la vanguardia de lo que pasa también desde el mundo y desde nuestro país. Maestro Cristóbal, buenas noches. Bueno, espero que ahora sí me escuchen. La escuchamos perfectamente. Sí, perdón, una disculpa, es que cambié de CPU y creo que no reconoció mi micrófono. La pregunta le faltó, es cómo lograr una adecuada planificación, diseño y puesta en marcha de propuestas de educación por el arte en distintos entornos y para distintos destinatarios. Yo sé que ustedes son especialistas en eso, pero creo que sí es una parte importante porque la diversidad cultural de nuestros países creo que requiere una atención especial a este punto por las diferencias socioeconómicas, políticas y demás que tenemos. Entonces, no sé si pudieran sugerirme, comentarme. Yo podría comentar brevemente estas 2 preguntitas, que son bien amplias en realidad, pero alguito puedo decir. En relación a la primera, sí, esta preocupación acerca de la adicción, ¿no es cierto?, a los dispositivos electrónicos, y no solamente las jóvenes generaciones, muchas veces también estamos allí totalmente pendientes y a veces dependientes de esto, ¿no? Pero creo que un aspecto importante, ya pensando en la juventud, específicamente, que es lo que se relaciona a su pregunta, es que necesitamos hacer nuestra labor en artes, pero vinculado a los intereses, a lo que quieren decir, a lo que están sintiendo, a sus problemáticas, a su mundo, que cuando se da cabida a que pongan esa vida a disposición para su creación, se involucran muchísimo, ¿no? Entonces, creo que el primer paso es justamente, y eso se vincula con la siguiente pregunta, cómo ser pertinente, ¿no? Necesitamos conocer al grupo con el que trabajamos, necesitamos conocer el contexto cultural, geográfico, social, necesitamos adecuarnos, o mejor dicho, responder a esas necesidades, más que llegar con una idea de yo tengo este proyecto y voy a hacer esto, ya tengo mi diseño, que lo adapto a cualquier grupo, sino que necesito ser pertinente a con quienes estoy trabajando, ¿no? Y en este caso, dar voz, sea cual sea el grupo, dar voz y propiciar que la respuesta artística venga de sus propuestas y, claro, con toda la investigación que sea necesaria, pero no desde la imposición de nuestro plan, programa, idea, sino desde lo que surja de allí, buscando, creando en equipo, codiseñando, ¿no? Entonces, bueno, resumo 2 asuntos.
vinculado a los intereses y como docentes indagando en ese contexto para poder ser pertinentes. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. No sé, Fernando, Miguel. Sí, una cuestión que está ligada a lo que acaba de decir Rocío y que se ve mucho, inclusive planteado esto por la UNESCO a nivel internacional, la creación de espacios. Creo que nos falta crear dentro del sistema educativo formal, tanto de escuelas, colegios, como a nivel superior, espacios de encuentro, espacios de charla, espacios de conversación, espacios de comunicación interpersonal, espacios en los cuales pueda llegar al otro, ver al otro, inclusive darle la mano, darle un abrazo, poder plantear la emoción que me embarga por haber justamente visto una obra teatral, pictórica, cinematográfica, fotográfica, en fin, y poder vibrar con la gente a partir de. Y en ese sentido, la alfabetización mediática insiste justamente en lo que acaba de decir Rocío, en ese respeto y consideración por lo que se siente en el ambiente, por lo que se desea en el ambiente, no la imposición. No la imposición, porque la imposición, y justamente retrotrayéndome a lo que había hablado antes con Rogers, resulta justamente la trampa del maestro que quiere cumplir con el horario y hacer las cosas que tiene que hacer y cumplir con el objetivo que le pide el programa oficial. Entonces, eso es una negación. Lo que es afirmación es el compartir. Lo que es afirmación es que broten, que salgan de sí mismos. Y ese salir de sí mismo se puede provocar y motivar justamente con obras de arte. Durante 10 años estuve dando películas para profesores que iban acompañados de unos 5 o 6 alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria, ¿no? Hablé con el decano de la Facultad de Comunicación, que después fue rector, el doctor Oscar Quesada. Me dijo, y le cobramos, le digo, ¿cómo vas a cobrarles? Son educadores y vienen con sus alumnos. Tienes razón, se hace gratis. Se hizo gratis durante 10 años el que los profesores vinieran y escucharan algo del lenguaje cinematográfico, una introducción que yo les brindaba, y luego hacíamos cine debate. Y los profesores me decían, yo no me imaginaba a Juanita hablando así. Y el otro, yo no me imaginaba a Pablo sosteniendo sus ideas con tanta vehemencia, porque en el cine debate habían sido tocados profundamente en su ser por la experiencia, que justamente experiencia vicaria, como se habla también en psicología y en educación, que a través de los personajes sentían. En esa película El Toro Salvaje de Martin Scorsese, o en la película que es extraordinaria también de Scorsese, ¿no? Los buenos muchachos, ¿no? Goodfellas. Realmente son interesantísimas porque justamente conmueven y el arte conmueve. Y entonces, si yo les doy arte, hacemos eso. En CINIS Perú, que tenemos una institución que se llama así, ¿no? Que está ligada a los planteamientos de Fratelli Tutti, de las encíclicas últimas, ¿no? De este planteamiento de Laudato Si, del respeto a la naturaleza. Estamos hablando de un cine y espiritualidad, pero no porque tengan que aparecer películas en las cuales rezan todos, sino porque hay el sentimiento humano expresado ahí, que vibra, que está, que existe. Entonces, ese reconocimiento a los alumnos tuve sentido que los conmovía. Y hasta llegó al punto en el cual profesores me dijeron, ¿sabe qué, Fernando, por favor? Haznos un curso, pero para nosotros nomás, sin los alumnos, porque a veces nos da vergüenza estar expresando delante de nuestros alumnos nuestras dudas. Le dije, de acuerdo, hice un espacio solamente para ellos también. Entonces, eso duró 5 años. Entonces, la idea es ese encuentro. Yo me encuentro con el otro y no tengo por qué en ese momento, cara a cara, estar agarrando mi celular y estar apretando botones, sino que lo tengo y le puedo, eso sí, utilizar el celular y decirle, mira, ¿esto qué te pareció? ¿Qué te parece? ¿Te gusta o no? Pero la idea es propiciar el encuentro. La comunicación interpersonal es una de las bases fundamentales, pasando por esa comunicación intrapersonal. ¿Qué siento? Nada más.
Muchas gracias. Gracias, gracias Sí, sí. Fernando. Y bueno, también va desde gestionar la educación por el arte en espacios no convencionales, ¿no? No necesariamente relacionados con la línea que lleva una educación formal, sino más bien informal, ¿no? Espacios desde municipalidades, espacios desde el colectivo de algún órgano que está vinculado a tener cerca no solamente a niños, ¿no? Sino también a personas de tercera edad. Entonces, o que estén relacionados también en esa unidad colectiva. Yo creo que ahí es importante poder sumar esfuerzos, no necesariamente desde solo el arte, sino de otros elementos, ¿no? Desde la terapia, desde la psicología, desde otros espacios donde se genere que el arte sea el intermediario para poder naturalmente tener esas posibilidades de esa relación, que el arte no los da, ¿no? Como decía Fernanda, esa relación interpersonal que son muy importantes y que, bueno, yo sé de paso con pandemia, pues ha sido un poco deteriorada. Este, bueno, no sé si hay otra pregunta más, los esperamos, por favor les recordamos que hay un formato que está ahí en el chat para que puedan llenarlo y aquellos interesados naturalmente vamos a ponerlos en contacto para que puedan hacer las inscripciones y se les va a mandar la carpeta necesaria para que puedan ser parte de nuestra maestría, que naturalmente aparte de nuestros maestros tenemos muchos más y los vamos a invitar también para las subsiguientes, va a haber una experiencia total, ya no solamente virtual, sino presencial. Bueno, vamos a ir eh, convocando para que sean parte y de pronto también invitarlos a quienes están presentes. Creo que no hay más. Agradecer a Rocío, agradecer a Fernando, agradecer a Miguel Ángel y a todos ustedes por su presencia. Y a César, que es prácticamente el que genera en la escuela de posgrado todas estas inquietudes, posibilidades, aperturas. Tenemos ahí, César, no sé si nos puedes decir todas las herramientas virtuales y todos los medios de difusión que tenemos como escuela de posgrado. Nosotros hemos habilitado las 5 redes sociales más comunes, desde LinkedIn, desde Twitter, desde Instagram, desde Facebook, desde Threads. Ahora último, tenemos un canal informativo que está súper potente porque de verdad tenemos 17 maestrías muy ricas, muy complementarias y cuando tú estás en ese canal informativo, ves webinars gratuitos como este, ves testimonios y participas también de un montón de beneficios. La comunidad cada vez se está haciendo mucho más grande porque las personas lo que quieren no es solamente una oferta, sino múltiples ofertas porque como bien dijo el señor Fernando Ruiz en algún momento, y también Cristóbal, este tema es multidisciplinario, bastante transversal. Estuve en una entrevista hace una semana en la cartelera, el canal cultural de Perú, y justo me hablaba mucho de algo de que el arte debería ser mucho más expansivo y que en República Dominicana se termina convirtiendo en un curso obligatorio transversalmente en las carreras y es una cosa, como dicen los chicos, bastante de disrupción, pero de alguna manera necesario para un país que ha perdido el foco, ¿no? Entonces, por ahí los invitamos a que nos sigan y de hecho todas las personas que llenen el formato van a tener muchísima información y muchas oportunidades de generar no solamente una maestría, sino un espacio colaborativo para múltiples propósitos. Ciertamente. Listo. Con esto creo que terminamos esta noche muy enriquecedora para cada uno de nosotros y los invitamos para las siguientes propuestas que vamos a tener, no solamente desde la educación por el arte, también desde la educación y otras disciplinas más. Yo veo acá compañeras que han estudiado conmigo, creo,
Así es que un saludo para ellos también. Un abrazo para todos. Vuelvo y reitero mi agradecimiento. Un saludo y nos vemos en Gracias. la próxima. Gracias, Rocío. Gracias, abrazos, buena semana. Muchas gracias a todos, un gusto escucharlos, muy, Un gusto, muy maestro. rica la Gusto, lección. Gracias. Un gusto, Emma. maestro. Muchas Chao, gracias, Rocío. un gusto. Chao, chao, Miguel. Chao, encantado. Hasta Chao, Emma. luego. Nos vemos. Nos Adiós. vemos.